vamos a hacer una reunión virtual con todos ustedes, nosotros todos, colegas epidemiólogos. Es una reunión muy corta, es una reunión de 30 minutos, pero que tiene unos propósitos muy particulares. Entonces, primero, quiero que quede muy claras algunas cosas. El Instituto Nacional de Salud y yo como director del instituto los he invitado a esta teleconferencia con fines netamente académicos y científicos. Somos una comunidad de epidemiólogos que tiene que trabajar unida, tiene que aportar rápidamente para producir ciencia. Tenemos una ventana de oportunidad muy interesante con el COVID y esta es una reunión para epidemiólogos. Hago esa salvedad porque quiero dejar muy claro que no es una reunión para la prensa, no es una reunión para los medios de comunicación. Ellos tienen sus propios espacios y son claramente y exclusivamente atendidos por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el único vocero para este tema y nosotros como instituto no tenemos, digamos, la intención ni pretendemos tomar vocería y menos la vocería política en el tema. Vamos a hablar entonces básicamente de asuntos que tienen que ver con la epidemiología. Y eso básicamente haciendo solamente un marco que nos va a permitir hablar, digamos, de temas más científicos. Como todos ustedes saben, la amenaza de la presencia de un nuevo virus o de un nuevo agente que estaba produciendo enfermedades respiratorias se conoce más o menos de la segunda semana de enero, aunque en China ya se conocía desde el mes de diciembre. Eso ha tenido una rápida progresión, las cifras son conocidas por todos ustedes, ya 39 países afectados, pero más que detenernos en los números del crecimiento o la expansión, que tiene todo un ejercicio de dinámica geográfica muy interesante, los países tienen que tener un plan de preparación y respuesta. Esto no es por el COVID, esto es algo que nos manda el Reglamento Sanitario Internacional, es algo que está establecido y creo que es algo que H1N1 pues enseñó claramente a los países. Es así como Colombia entonces, desde el 15 de enero más o menos, inició o reactivó su plan de respuesta, el plan que antes se llamaba antipandemia, como ustedes recordarán, y hoy en día se llama plan multirriesgo. Colombia tiene un plan que queríamos mostrarles en la presentación, pero no, por eso nos fuimos un momentico, no fue posible instalar, pero se los voy a mostrar aquí en esta hoja. Luego pues va a estar disponible para circular, pero este es un diagrama de cómo es el plan de Colombia. Rápidamente, 3 minutos me demoro, tiene básicamente 5 bloques. Tiene un primer bloque que es las instancias decisorias, tiene un segundo bloque de inteligencia epidemiológica, que es por supuesto donde nosotros los epidemiólogos más nos movemos, no solamente en ese, pero donde más debemos estar centrados en este momento. Un tercer bloque que es el alistamiento documental, un cuarto bloque de alistamiento operativo y un quinto bloque de verificación. Todo ello recorrido por una línea franja transversal que debe existir, que tiene que ver con comunicaciones, porque la comunicación es fundamental, es de hecho, y lo sabemos, uno de los talones de Aquiles para los planes de preparación y respuesta. Puede ser espectacular el plan de preparación y respuesta, pero la comunicación requiere de un manejo especializado y experto en todos los momentos. En instancia decisoria está, por supuesto, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Colombia y está un comité central liderado por el ministro de Salud, sus viceministros, y estamos ahí también los directores de las entidades adscritas y están los directores del Ministerio de las diferentes áreas. En el bloque de inteligencia epidemiológica hay 2 grandes instancias. Una de ellas es el Centro de Operaciones de Emergencia, y el otro es el Centro Nacional de Enlace. El Centro de Operaciones de Emergencia, muchos de ustedes saben, es un lugar en el Instituto Nacional de Salud, pero más que un lugar, son unos procesos que nos permite trabajar en red, que nos hace buscar aliados, que nos hace buscar personas como la doctora Zulma, que es nuestra amiga y nuestra colega y nuestra aliada, y nosotros decimos, ayúdanos porque necesitamos entender qué está pasando, y ellos, que a su vez están haciendo un trabajo maravilloso en Imperial College, pues claramente están publicando al mundo y construyeron
han construido muchísima evidencia, como ya verán. Ahí además se analizan todas las publicaciones que van surgiendo en el mundo, en diferentes lugares, y asimismo hablamos con CDC, quien a la vez está haciendo algo similar. El Centro Nacional de Enlace, a su vez, lo que hace es revisar las noticias del mundo y revisar los informes oficiales que comunica la Organización Mundial de la Salud. En el bloque de alistamiento documental no me voy a detener, se hacen básicamente protocolos, lineamientos, directrices de todo, de prevención, de servicios, de diagnóstico, de talento humano, de sanidad portuaria, de ARLs. Todos esos documentos son espectaculares, pero tienen que ser divulgados, porque si no, igual pues no sirven, tienen que ser conocidos y divulgados, y cambian obviamente dependiendo del momento de la epidemia. Todos tienen su fase de alistamiento, es distinto si estamos en contención o distinto si estamos en mitigación. Solo que desde ahora se hacen los 3 momentos, o sea, los 4 realmente se hacen desde ahora, se prevé. Ojalá no haya que llegar allá, pero probablemente así sea. En el alistamiento operativo lo que hace es operativizar, y en esa fase está Colombia. Apenas están bajando a los territorios todos los procedimientos para que llegue la última fase, que es la verificación, que lo hace la salud en parte, nosotros en parte, el ministerio en parte, y por supuesto los entes de control. Entonces ese es como el gran resumen macro de cómo se organiza un plan de respuesta, y me comprometo a publicarlo en el micrositio de COVID que maneja el ministerio, al que todos debemos acceder, porque allá en el micrositio del ministerio están todos los documentos técnicos, y todos los documentos técnicos. Bueno, entonces voy a dar ahora paso a la doctora Zulma. ¿Cómo? En esta instancia de inteligencia epidemiológica se hacen como parte hoy en día de la revisión de literatura y de evidencias algo muy importante, que es el modelado. Claramente, como ella misma nos lo dice, los modelos no son un antojo, ni son complementarios o son para después, sino que los modelos son inherentes a la toma de decisiones, y hoy en día así debe ser, y por eso esta reunión con ustedes, los epidemiólogos de Colombia, es fundamental. Entonces, Zulma, te agradezco muchísimo el tiempo, la dedicación y estar acá en el Facebook con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, noches, casi. Entonces, bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Zulma Cucunúa, soy médica, epidemióloga, trabajo para el Centro de Análisis de Infecciones Globales del Imperial College en Londres, y desde hace más o menos unos 3 años tenemos entre este centro y el Instituto Nacional de Salud un convenio de cooperación para investigación sobre estos temas de epidemias y respuesta ante ellas. Entonces con ellos hemos investigado varios temas, y pues ahora que sale COVID, pues también es uno de los temas que la idea es poder colaborar. Entonces lo que yo les voy a mostrar corresponde simplemente a una actualización para todos los epidemiólogos. Es específicamente esto que hoy les voy a decir, es dirigido sobre todo para epidemiólogos y para personal en salud, no está dirigido para la comunidad general, por lo cual no puedo decir los conceptos. En otro momento haremos algo para la comunidad general, pero por ahora esto que vamos a hablar es dirigido a los epidemiólogos. Entonces la terminología va a ser asumiendo que todos entendemos los conceptos básicos. Entonces, para empezar, más o menos al día de hoy tenemos en el mundo cerca de 81.000 casos confirmados de esta enfermedad COVID, y tenemos casos en este momento ya en todos los continentes. Esos casos, como ustedes pueden ver en este mapa, aquí no se ve, está muy pequeño, pero aquí ustedes ven que ya tenemos Brasil, está el primer caso confirmado en Brasil. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, pues la epidemia está sobre todo concentrada en China, y hay algunos pocos que están también en Irán, en Europa, y en Estados Unidos hay algunos pocos casos. Poquitos, muy poquitos, y solamente un caso en América Latina. Entonces muchas personas se preguntan si esto es o no una pandemia. Entonces les voy a contar qué es una pandemia, ¿sí? Una pandemia, de acuerdo a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, se refiere a una situación en la cual
Ya hay transmisión local y comunitaria, es decir, en la comunidad general, en más de 2 continentes. En este momento solamente se ha comprobado transmisión comunitaria en Asia, en uno de los continentes. Hasta que no se cumpla con ese requisito de que se compruebe la transmisión comunitaria en algún otro continente, que podría ser Europa o las Américas o África, hasta que eso no pase, pues no se va a declarar oficialmente una pandemia. Sin embargo, dado que ya hay pocos clusters de transmisión en varios países, pues sabemos que en cualquier momento se puede dar la declaración de una pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa declaración llegue a suceder, ya sería muy tarde si nos estamos para prepararnos hasta que ya nos digan que es una pandemia. Entonces, antes de que eso pase, justamente en la etapa que se conoce como preparación y que ocurre varias semanas antes de que oficialmente exista la pandemia. En esta fase de preparación, lo más importante es justamente educarnos nosotros mismos. No es fácil porque es una enfermedad nueva de la poco. Y entonces nos toca estar al día a día aprendiendo nuevas cosas y desaprendiendo cosas que de pronto pensamos que eran ciertas y ya no lo son. Y entonces aquí les quiero pedir a todo el personal de salud y a todos los epidemiólogos también mucha prudencia cuando se refieran a hechos científicos que de pronto no están comprobados, que a veces son simplemente especulaciones o a veces son simplemente un estudio que hizo alguien, pero no significa que sea necesariamente la verdad revelada. Para que existan hechos ciertos en ciencia, se requiere que muchos grupos de investigación, utilizando metodologías diferentes, logren llegar a un consenso sobre los valores sobre los resultados de las investigaciones. Y es ahí cuando podemos decir que hay un hecho científico establecido. Mientras eso no suceda, simplemente hay investigaciones independientes sueltas. Bueno, entonces el día de hoy les voy a hablar de lo que son hechos científicos conocidos y de los cuales estamos muy seguros. O puede que cambien algunas de estas cosas en algunos días, pero de lo que les voy a hablar es de lo que más conocemos. Hay muchas cosas que no conocemos, pero hay algunas pocas que sí conocemos bien y de esas les quiero hablar. Entonces, para empezar, les quiero mostrar esta gráfica. Este es el fenómeno que se conoce como el spillover. Tal vez ustedes ya han escuchado sobre este tema. Ahí me acerco un poquito más. Bueno, este tema que es conocido como el spillover, entonces quiere decir simplemente que en algunos momentos, que existen muchos animales en la naturaleza. Es que quiero que me vean también la cara, si no de pronto no. Bueno, espérate, lo voy a bajar. Ahí. Entonces, existen muchos animales en la naturaleza, muchos animales que contienen muchos virus. Esos virus corresponden, sus hospederos naturales son estos animales silvestres. Esos virus en estos animales no le causan patología a esos animales. Pero en la medida en que cada vez existe más contacto del hombre con estos animales silvestres que tienen propios virus, entonces se dan situaciones en las cuales el virus es capaz de saltar de una especie a otra, en este caso de animales a humanos. Entonces, eso es lo que ha sucedido con este nuevo virus. Este nuevo virus es un coronavirus, es un virus que es similar a otros 2 coronavirus que conocemos bien, que se llaman MERS y otro que se llama SARS. Pero también existen otros coronavirus en la naturaleza, por ejemplo, la gripa que nos da a todos, también son coronavirus, sino que son coronavirus de humanos, no de animales. Son coronavirus que llevan conviviendo con nosotros muchos años, décadas o cientos de años, por lo tanto están muy adaptados a nuestro organismo. Mientras que en este caso, estamos frente a un nuevo coronavirus que nunca antes el humano se había enfrentado. Como es tan nuevo, entonces está poco adaptado al humano. Cuando un virus está poco adaptado, se comporta más agresivamente.
mientras que los virus que normalmente tenemos con la gripa son virus que están muy adaptados a nosotros, a los humanos, entonces la gripa es más leve. Pero cuando hay un virus nuevo que está poco adaptado, puede llegar a ser un poco más grave que una gripa normal. Entonces les voy a contar a quienes les da esta gripa de este nuevo coronavirus, que es una gripa fuerte, no es una gripa leve, sino que va a ser una gripa fuerte. Esta gráfica que les voy a mostrar aquí corresponde a la distribución de edades de los casos, de 70.000 casos en China, que se han reportado en China, y esto corresponde a la distribución de las edades, empezando por los niños, aquí por los niños de 0 a 10 años, continuando de 10 a 19, y cada 10 años, si ustedes ven aquí, hasta los 100 años o más. Y ustedes, como pueden ver aquí, la distribución de los casos que se han presentado en China sigue la distribución, más o menos la distribución de la población, ¿sí? Es decir, la mayoría de los casos se presentan en la población joven, activamente adulta joven, y ese es un dato muy importante. Entonces, sin embargo, a pesar de que los síntomas presentes, y especialmente como ustedes vieron en esta gráfica, hay adultos, principalmente adultos jóvenes, es porque la gran mayoría de la población está en esa edad, pero no significa que a quienes les va a dar más fuerte esta infección. Eso les voy a explicar más adelante. Entonces, el modelamiento matemático, como lo decía la doctora Ospina, tiene muchas ventajas, y una de esas es que nos permite, mediante el uso de secuencias genéticas, por ejemplo, poder establecer si un virus es nuevo o un virus ya estaba con nosotros. Entonces, mediante modelamiento matemático, les voy a mostrar este resultado de investigaciones que se ha hecho en el grupo de investigación donde yo trabajo, en Imperial College London. Se ha podido determinar que el origen de este virus corresponde a un efecto de spillover, que era lo que les comentaba hace un momento, es decir, un salto de especie que ocurrió aproximadamente en estas fechas. Aproximadamente el 5 de diciembre, pero con un intervalo de confianza que va entre el 6 de noviembre y el 13 de diciembre de 2009. Entonces, mediante esos análisis y ese modelamiento de las secuencias genéticas, hemos podido determinar que el origen del virus, en términos temporales, corresponde a ese momento. Y esto pues desvirtúa cualquier hipótesis de que el virus haya estado antes en contacto con el humano, o de que el virus haya sido producido artificialmente, o de que el virus haya sido liberado por un laboratorio o cosas de ese estilo. Esto lo que nos confirma es que es un proceso evolutivo normal y que correspondió a un efecto spillover en unas fechas específicas. El segundo tema que les quiero contar es acerca, que también hace el modelamiento matemático, es entender algo que se llama el número reproductivo básico, o RO. Entonces, este es el número reproductivo básico. Entonces les voy a contar qué es el número reproductivo básico. Lo que hemos podido estimar es que este virus tiene un número reproductivo básico de aproximadamente 2.5, pero con un rango entre 1.5 y 3.5. ¿Qué significa ese número reproductivo básico? Como recordatorio para los epidemiólogos. El número reproductivo básico lo que nos dice es si un virus a una comunidad totalmente susceptible, a cuántas personas en medio cada persona podría llegar a infectar. Esas estimaciones que hemos podido hacer nos dicen que el número reproductivo básico para este coronavirus es de 2.6 en promedio, es decir, que una persona puede infectar en promedio a 2.6 personas. Esas personas en promedio a 2.6. Digamos que es un rango entre 2 y 3. ¿Qué significa eso? Para darles un contexto, la influenza pandémica de 2009, que algunos de ustedes recordarán, tenía un R0 de 1.8. Es decir, que este virus, nuevo, coronavirus que estamos enfrentándonos en este momento, es más transmisible que la influenza de 2009.
Y eso es algo importante para tener en cuenta, porque entonces con este virus tal vez tendremos que ser mucho más activos en la prevención que lo que fuimos en el año 2009. Hay otra cosa muy importante, y es que esta estimación que les acabo de mostrar de 2 a 3 para número reproductivo básico es una estimación que se ha hecho para China, pero esa estimación puede variar de país en país. Entonces, algo que va a ser muy importante cuando empiecen a llegar los primeros casos a Latinoamérica va a ser estimar si para nuestros países tropicales ese número continúa siendo el mismo, o de pronto es más bajo, o de pronto es más alto. ¿Por qué eso es importante? Porque si ese número es alto, como ustedes ven en esta gráfica, si ese número es aproximadamente, por ejemplo, 3.2, ¿sí? Vamos a tener una epidemia que es mucho más alta, pero mucho más corta. Pero si en cambio ese número es mucho más bajo, entonces tendríamos una epidemia que es larga, pero mucho más baja. Por eso es muy importante determinar este número al comienzo de una epidemia. Y eso tendremos que hacerlo apenas lleguen los primeros casos. Por eso es muy importante que ustedes, como epidemiólogos, ese reporte de los casos sea oportuno, porque ¿para qué necesitamos saber eso? Porque según lo que haya para Colombia, vamos a saber exactamente o aproximadamente, vamos a poder saber cuántas personas tal vez se van a infectar, vamos a poder saber cuántas personas, cuántas camas de hospitales vamos a necesitar, cuánto personal vamos a necesitar, etcétera, etcétera. Entonces, por ahora estamos utilizando las estimaciones que tenemos de China, pero podrían llegar a ser muy distintas para Latinoamérica, porque es un país muy distinto. Nosotros somos un país tropical y tenemos pues unas condiciones tanto sociales como ambientales que pueden ser distintos, y aquí la epidemia se puede comportar o más fuerte, un poco más leve. Entonces es muy importante esto. Lo segundo que les quiero comentar sobre el tema de modelamiento es que gracias al modelamiento también sabemos cuál es el periodo de incubación. El periodo de incubación entonces está determinado que es de 2 a 14 días con un promedio de 5 a 7 días, como ustedes lo pueden observar aquí. Y gracias a estas determinaciones entonces podemos saber que 14 días son los días que una persona debe estar aislada cuando se demuestra que es un contacto de una persona positiva. Entonces, para los epidemiólogos esto es muy importante saberlo, porque ustedes van a tener que entrar a hacer el seguimiento de estos contactos, y hay que indicarles a los contactos que si estuvieron en un contacto cercano con un caso probado de infección, lo recomendado es aislarse en su casa durante 14 días. ¿Qué es un contacto cercano? Entonces, un contacto cercano está definido también gracias al modelamiento matemático. Entonces, esto es, más o menos aquí les quería mostrar a qué se refieren los contactos cercanos. Entonces, uno puede tener contactos, esto es la persona, uno puede tener contactos de diferentes tipos de distancias, puede tener contactos que son los familiares, puede tener contactos que son los amigos, las personas del trabajo, o puede ser simplemente cualquier desconocido que uno se encontró en el Transmilenio, ¿verdad? Pero un contacto cercano se define como un contacto a menos de 2 metros por más de 15 minutos. Eso es un contacto cercano. Entonces, para los epidemiólogos, cuando ustedes estén haciendo las investigaciones de los casos positivos, hay que averiguar en los últimos 14 días, esa persona que se sospecha que está comprobada la infección, cuántos contactos ha tenido en los últimos 14 días. En un escenario normal, en promedio, estos son modelos para el Reino Unido, puede que aquí en Colombia sea distinto, pero como no tenemos estas mediciones para Colombia, utilizamos las del Reino Unido. Entonces, en el Reino Unido, en promedio, una persona tiene 36 contactos cercanos en los últimos 14 días. Entonces, en promedio, cuando hagamos las investigaciones de campo, vamos a tener que hacer el seguimiento de 34 contactos. Pero ese número puede variar porque todos no tenemos los mismos contactos, simplemente es un promedio. Entonces, ustedes se imaginarán que de cada caso tenemos que seguir en promedio 36. Cuando tengamos 2 casos, pues va a ser el doble, 3 casos y así, así.
va a llegar un punto natural en esta epidemia donde ya no podamos seguir más contactos porque va a ser muy difícil y no vamos a tener suficiente personal para hacer este seguimiento. Eso no solo le va a pasar a Colombia, nos va a pasar a todos los países del mundo, porque ningún país del mundo tiene recursos infinitos para poder seguir todos los contactos. Pero, sin embargo, va a ser muy importante que al principio de la epidemia podamos caracterizar muy bien esos contactos, porque de ahí va a depender que podamos controlar inicialmente la epidemia. Otro estudio también de modelamiento que les quiero mostrar es este estudio también que se publicó en el grupo de investigación nuestro hace poco, que lo que hicimos fue utilizar datos modelando la epidemia en China y buscando datos de vuelos desde China a todos los demás países del mundo. Lo que hicimos fue estimar cuál es la sensibilidad que tienen los sistemas de vigilancia internacionales para poder captar casos que hayan sido exportados desde China a otros países. Y encontramos que la sensibilidad promedio de los sistemas de vigilancia en el mundo es más o menos del 40%. Es decir que lamentablemente en el mundo, no es solo en Colombia, sino el mundo en promedio en general, no está pudiendo captar más o menos el 60% de los casos importados. ¿Eso qué significa? Que en algún momento entonces van a haber casos aquí importados en Colombia, como lo acaba de suceder en Brasil, aunque en Brasil pues detectaron ese caso, pero eso significa que ya pudieron haber ocurrido otros sin que los pudiéramos detectar. ¿Por qué? Básicamente porque en este caso, en esta infección, en esta enfermedad COVID, hay muchas personas que tienen poquitos síntomas o no tienen síntomas. Y entonces eso hace que sea muy difícil detectarlos apenas ingresan al país. Eso es normal y nos toca vivir con esa situación biológica, y es que algunos casos no tienen muchos síntomas, entonces eso dificulta que podamos seguir a todos los casos, que podamos identificarlos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ningún sistema de salud va a poder detectar todos sus casos si quisiera, lamentablemente. Bueno, y ahora les quiero hablar de otro tema y que muchos están preguntando, y es el tema de la letalidad. ¿Qué tan letal es este virus? Y yo les quiero mostrar esta gráfica que se llama la gráfica la pirámide de la severidad de las epidemias. Ustedes pueden ver, en la base de la pirámide se encuentran todas las personas que son asintomáticas o que tienen pocos síntomas. Luego le siguen los que tienen algunos pocos síntomas. En rojo están los que son más graves y arriba son las personas que mueren. Entonces, los sistemas de vigilancia van a ser capaces de detectar las personas que mueren y los casos más graves, pero no van a ser capaces de detectar los asintomáticos. ¿Por qué? Porque si uno no tiene síntomas, pues no va al médico. Y adicionalmente, si uno no tiene síntomas, pues no tiene por qué recargar, digamos, el servicio de salud si uno no tiene síntomas, porque si no tiene síntomas, pues no necesita realmente una atención. Entonces, pero esa pirámide que les acabo de mostrar aún no la hemos podido ver bien para este virus. Nos hacen falta muchos datos, y solamente en la medida en que vayan habiendo más datos muy detallados de todas las personas que se han podido identificar, vamos a poder llenar esos vacíos de conocimiento sobre esa pirámide. Entonces, por eso es que podemos saber bien cuál es la letalidad de la infección. Hay varios tipos de letalidad. Hay una letalidad que es la letalidad de las personas, por ejemplo, más graves, que van a UCI, a unidad de cuidado intensivo. Hay otra letalidad que es la de los hospitalizados. Hay otra letalidad que es la de los que tienen más comorbilidades, de los que están asintomáticos. Entonces, cuando a mí me preguntan eso todos los días, ¿qué tan letal es el virus? Entonces tengo que responder, depende. Depende el tipo de población que estamos hablando. Entonces, lo que sabemos hasta hoy es que el virus va a ser más grave y potencialmente más letal en las personas a mayor edad. Va a hacerlo. ¿Por qué? Porque no solo pasa para este nuevo coronavirus, sino para cualquier virus respiratorio.
las personas que tienen más edad son las personas que tienen más, que están más débiles y pueden llegar a tener casos más graves y morir. También en este momento sabemos que personas que tienen antecedentes de enfermedades respiratorias y personas con antecedentes de fumadores crónicos también van a tener más riesgo de casos graves. Al principio se pensaba que hombres, y había una diferencia entre hombres y mujeres, pero en realidad hoy en día sabemos es que simplemente era un sesgo que existía porque en China los hombres fuman mucho y las mujeres no. Y entonces por eso se pensaba al principio que tenía algo que ver con ser hombre o mujer, pero en realidad es con el hecho de fumar. También si hay comorbilidades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer u otras comorbilidades diferentes, hay mayor riesgo de que esta infección llegue a ser grave que una persona joven sin ninguna comorbilidad. Es por eso mismo que los niños, en este caso, a pesar de que ellos tengan infecciones, en la mayoría de los casos esas infecciones van a ser leves, mientras que entre mayor edad y mayor comorbilidades, entonces la infección va a llegar a ser más grave. Todavía no tenemos la letalidad. Hay muchos estudios, muchos grupos de investigación en el mundo haciendo estudios, pero los hacen con muy poquito tamaño de muestra y los hacen en centros muy específicos. Y todavía no nos hemos podido poner de acuerdo cuáles es realmente los valores de la letalidad. Y entonces yo le quiero pedir a los epidemiólogos que tengan mucha prudencia. Se refieren a que la letalidad es de 1 o de 10 o 20% o lo que sea, porque todavía no tenemos un consenso de cuál es realmente esa letalidad. Y finalmente les quiero hablar de las fases de la epidemia y cómo debemos organizarnos frente a esto. Entonces estas son las fases de la epidemia. Al comienzo de la epidemia entonces tenemos que las intervenciones, cuando se introduce un nuevo microorganismo, tenemos que localizarlo tempranamente. Cuando la transmisión está aún localizada, es decir, se transmite solo entre el caso inicial y sus contactos, eso se llama una transmisión localizada, y ahí en ese punto es todavía donde podemos hacer lo que se llama la contención. La contención significa aislar cada caso y todos sus contactos, y así podríamos contener la epidemia. Eso se pudo hacer con SARS, ustedes recuerdan, eso se pudo hacer con SARS, porque SARS, a diferencia de este coronavirus nuevo, SARS era muy sintomático. Entonces todas las personas que tenían algún síntoma era usualmente grave y podían, el sistema de salud los podía identificar, los médicos lo podían identificar, y por eso se pudo hacer contención. Pero este nuevo coronavirus, como tiene una gran proporción de casos que no son graves, sino que son leves, la contención es mucho más difícil logísticamente, y entonces, como la contención no va a ser posible muy probablemente, entonces la siguiente etapa es la etapa de control y mitigación. Si la contención no es posible, entonces nos toca pasar a una siguiente etapa, que es la etapa que se llama mitigación. En esa mitigación tenemos estas posibilidades. Tenemos posibilidades farmacológicas y no farmacológicas. Las farmacológicas corresponden a los antivirales y las vacunas. Entonces, ¿para qué queremos antivirales? Queremos antivirales que puedan ser capaces de eliminar el virus, sobre todo para evitar que las personas sigan transmitiendo más contactos. Pero lamentablemente en este momento, como se trata de un virus nuevo, en el momento no existe ningún antiviral que se haya comprobado que sirve para este virus. Sin embargo, hay una buena noticia: hay al menos 80 ensayos clínicos en curso en este momento, en China principalmente, pero también en Estados Unidos, y algunos que se van a empezar en Europa. Apenas estos ensayos clínicos hayan logrado concluir que algún antiviral es útil, entonces podremos tal vez utilizarlo. Es muy importante saber que estos ensayos clínicos, algunos de estos se están realizando con antivirales que ya usamos para otras enfermedades. Eso se llama ensayos clínicos de medicamentos de segundo uso.
Y es muy importante hacer eso, porque esos antivirales, si ya los usamos para otras infecciones, significa que ya han sido probados en los humanos, que nos ahorramos muchos años de investigación. Entonces es muy importante estar pendiente de esos ensayos clínicos. Quiero decirles que no hay ninguna sustancia mágica en este momento que logre eliminar el virus. Solamente podremos saberlo cuando hayan ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Sabremos si existe o no algún antiviral que podamos usar. Con el tema de las vacunas, que es otra medida farmacológica. Las vacunas, igualmente como es un virus nuevo, aún no tenemos ninguna vacuna disponible, pero varios grupos en el mundo, varios grupos de investigación que están estudiando las vacunas. Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que tal vez en más o menos unos 18 meses alguna vacuna podrá estar disponible. Entonces en este momento pues básicamente las medidas farmacológicas, que son los antivirales y las vacunas, no son medidas que nosotros vayamos a usar en el corto plazo. Antes se pueden usar, pero en este momento no las hay. ¿Qué alternativas nos quedan? Entonces todas las medidas no farmacológicas. Y medidas no farmacológicas, tenemos muchas medidas no farmacológicas. Y les voy a hablar entonces de esas medidas que son las más importantes en este momento. Estas son las medidas no farmacológicas que tenemos disponibles. El aislamiento de los casos positivos, el seguimiento de los contactos, las consecuencias de esos contactos y en algunos casos podríamos llegar a necesitar cuarentenas generales de colegios o de algunas aglomeraciones. Todavía no estamos en una situación en la cual se requiera eso y todavía no sabemos si se va a requerir, pero cuando llegue el momento es posible que necesitemos hacer algunos aislamientos, por ejemplo de algunos focos o de algunos clusters donde hayan transmisiones comunitarias. Y luego tenemos 3 medidas que son muy importantes, que son la respiratoria, el lavado de manos y la desinfección. Estas medidas son las más fáciles y las que al final van a tener más impacto en la población. Y por eso les quiero hablar muy especialmente de estas 3 medidas. La más importante es la medida de la higiene y el lavado de manos. Esta es la medida más importante, aquí está la referencia, ustedes pueden buscar el estudio. Este es un ensayo clínico controlado que se realizó por 12 semanas en 60 escuelas en Egipto en el año 2009 durante la pandemia de H1N1. Y en este ensayo clínico lo que hicieron fue comparar un grupo de niños a quienes les daban la instrucción de lavarse las manos varias veces al día y otro grupo de niños a quienes no le dieron esa instrucción. Al final del estudio pudieron comparar niños que sí se lavaban las manos versus niños que no se lavaban las manos y se encontró que en el grupo que hacía lavado de manos era capaz de reducir hasta 47% de los casos nuevos de influenza. Entonces, gracias a ese estudio y a otros que han sido similares, en este momento sabemos que el lavado de manos puede reducir hasta 50% de los casos nuevos y al final de esta pandemia va a ser la medida más importante que podemos tener. Ese lavado de manos, ¿cómo debe ser? Ese lavado de manos debe ser varias veces al día, sobre todo después de que yo he estado en contacto cercano, como estoy ahora, y después de que he tocado superficie. Ese lavado de manos debe ser con agua y jabón muy bien hecho durante 20 segundos, menos de refregarse con el jabón. Y lo tenemos que hacer varias veces al día. Es muy importante que hagamos unas campañas educativas de este tema a los niños en particular, porque, bueno, y a los adultos. Y si cuando estamos en la calle y a veces no podemos tener agua y jabón para lavarnos las manos, entonces lo que se recomienda es cargar este gel con alcohol que logra eliminar los virus, y si no tenemos acceso a agua y jabón, entonces podemos utilizar ese gel. La mejor opción es agua y jabón, pero si no tenemos disponible en el momento podemos utilizar este gel y esa es la medida más importante. La otra medida
higiene respiratoria. ¿Qué significa la higiene respiratoria? Significa que si tenemos síntomas gripales debemos utilizar tapabocas. ¿Qué tipo de tapabocas? El tapabocas más sencillo, que es el más sencillo. ¿Para qué utilizamos ese tapabocas? Lo utilizamos cuando tenemos síntomas para evitar contagiar a los demás. Y es muy importante, fundamental utilizar ese tapabocas para no contagiar a nuestros amigos, a nuestros familiares o a desconocidos. Utilizar el tapabocas para evitar que lo infecten a uno es mucho más difícil y es poco efectivo. Entonces, en términos generales, no se recomienda que si yo estoy sana, utilice tapabocas, no se necesita. Solamente hay un tipo de persona que sí necesita utilizar un tapabocas, que es un tapabocas que se llama máscara N95, pero quienes lo deben utilizar son solo personas que están en alto contacto con enfermos respiratorios. ¿Quiénes son? Los médicos, enfermeros, personal de salud que están en instituciones y reciben a estos pacientes y están en contacto constante con ellos. Entonces, es un llamado muy importante a la comunidad en general de que no compren exageradamente porque se van a necesitar muchos tapabocas para proteger a nuestros médicos, proteger a nuestros enfermeros, proteger a nuestros auxiliares de enfermería, a todo nuestro personal de salud. Ellos van a estar en mucho riesgo de infección y es necesario que ellos tengan disponibles los tapabocas. Si se enferman, ¿quién los cuidan? No hay quien los cuide, básicamente. Y por eso es tan importante que los hospitales tomen medidas para proteger a sus trabajadores, personal de salud. Es la primera línea de protección que debemos tener. Con esto quiero finalizar diciendo que con el modelamiento matemático lo que podemos intentar hacer es, de acuerdo a esta sería curva epidémica que podríamos llegar a observar, como ustedes pueden ver acá, bueno, esa es la curva epidémica, pero lo que queremos hacer con el modelamiento básicamente es, si esta es la curva normal que observaríamos, si logramos encontrar alguna estrategia específica que logre reducir esa curva, podríamos reducir la curva y tener una curva un poco más larga, que a pesar de que fuera una epidemia más larga, tuviera menos personas infectadas y pudiera tener sobre todo menos personas que consultaran al tiempo. Eso es algo que todos los países están intentando hacer, incentivando el lavado de manos e incentivando otras medidas, pero no necesariamente va a ser fácil de lograrlo. Entonces tenemos que, como personal de salud, como epidemiólogos, transmitirle a la comunidad pues todo el esfuerzo que estamos tratando de hacer por encontrar las mejores opciones para controlar esta epidemia, pero que de todas maneras va a llegar un momento donde van a haber simultáneamente pues, muchas personas que están teniendo síntomas. El sistema de salud va a estar bastante cargado por ciertos momentos y es muy importante que entonces en esos momentos le tenemos que dar prioridad a las personas que son más vulnerables, las que van a tener más posibilidad de enfermarse más gravemente. Y los que tengan síntomas leves, muy probablemente va a llegar un punto donde simplemente se van a tener que quedar en la casa para no congestionar los servicios de salud. Y ya con eso finalizo. Muchas gracias. Bueno, Zulma, mil gracias. Yo sé que hay muchas preguntas, todas las estamos sacando. Como no tenemos tiempo, ya se va a tomar el avión, entonces vamos a responderlas todas por la página del instituto, con Zoom y todo, y en el grupo que compartimos. Básicamente vamos a rápidamente hacer 3 preguntas rápidas. Una tiene que ver con los realmente lockdown, ese tipo de cosas. 2, si se sabe del periodo de transmisibilidad, que tanto tiempo las personas son contagiosas. Y no, esas letras podemos responder lo del clima, básicamente eso, y lo de cloroquina, que son más mitos, se puede aclarar, pero básicamente esos lockdowns que se han visto en países y el tiempo de digamos, de infecciosidad. Claro. Bueno, entonces, lo que la doctora Espina está preguntando, el lockdown, es decir, ustedes han visto lo que ha pasado en Wuhan, en China.
que ha cerrado completamente las ciudades, no transporte, no escuelas, no cines, no teatro, no trabajo, no nada. Esa misma estrategia la han utilizado en Italia. La pregunta es, ¿eso va a detener completamente la epidemia? La respuesta es no, pero puede hacer que baje un poco el tamaño de la epidemia. Pero no necesariamente significa que la va a controlar totalmente, que signifique que en lugar de que tengamos una epidemia alta, tengamos una baja con dos o una epidemia bastante larga. Entonces realmente en este momento todavía es muy difícil saber si Colombia o algún país de Latinoamérica va a necesitar tomar esas medidas similares a las que ha tomado China o Italia. Es algo que en este momento no podemos saber, pero que con cierta información de pronto, haciendo modelamiento, en algún momento se va a poder saber si es necesario o no implementar esas medidas. La transmisión. ¿Cuánto tiempo dura el paciente que tenga la infección con capacidad de infectar a otros? Es una excelente pregunta y la respuesta es, lamentablemente, aún no sabemos. Sabemos que en promedio el periodo más infeccioso son los primeros 2 días, pero puede ser varios más días y va a variar. Esa infecciosidad es una curva que tiene más o menos esta forma. Entonces al comienzo va a ser muy alta la infecciosidad y luego va a ir disminuyendo hasta varios días. No sabemos cuándo finaliza. Puede finalizar en una semana o un poquito más, pero todavía no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo dura el virus en superficie? El virus puede durar en promedio, digamos, 3 días, pero hasta 9 días. Y por eso el hecho de que el virus dure en superficie tantos de estos días es lo que hace que esta infección se pueda transmitir, además del contacto con una persona, también como fomites. Y por eso es que el lavado de manos es tan efectivo, porque como el virus logra quedar vivo en las superficies por tanto tiempo, entonces por eso el lavado de manos es la medida más importante. Bueno, ¿listo? Entonces, pues hemos terminado. Vamos a bajar todas las preguntas, las estaremos publicando en un sitio específico en la página del instituto y les agradezco muchísimo a los 1100 epidemiólogos que están conectados. Esperamos, como les dije hace el año pasado, que sigamos hablando periódicamente de temas que nos interesan. Me alegra mucho saludarlos a todos, que tengan una feliz noche.